La tragedia de Antonia Luján, 1874, Tlaxcala. La boda del Rosario Cortado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Antonia Luján, 1874, Tlaxcala. La boda del Rosario Cortado. Capítulo 1. Las cuentas que cayeron como lágrimas. En la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, en Tlaxcala, en la tarde del 12 de septiembre de 1874, aproximadamente 300 invitados estaban presenciando la ceremonia de matrimonio de Antonia Luján con don Jacinto Mendoza, cuando ocurrió algo que todos los presentes recordarían con escalofríos durante décadas. En el momento preciso en que Antonia pronunciaba sus votos, cuando levantaba sus manos juntas en gesto de oración mientras decía, sí, acepto, el rosario que sostenía entre sus dedos, rosario de cuentas de nácar que había pertenecido a su abuela, se rompió súbitamente y las cuentas cayeron sobre las baldosas de mármol de la basílica, con sonido que resonó en el silencio reverente como campanillas funerarias. Las cuentas blancas y brillantes rodaron en todas direcciones por el piso, algunas llegando hasta los pies de los invitados en las primeras filas, otras dispersándose bajo los bancos, creando caos momentáneo mientras las personas se agachaban instintivamente para recogerlas. Y Antonia, de pie ante el altar con su vestido de novia blanco de satén y encaje, con su velo de tul cayendo sobre sus hombros, había mirado sus manos vacías donde segundos antes había sostenido el rosario de su abuela, había mirado las cuentas dispersas por el piso y había comenzado a llorar. «Es mal presagio», había susurrado, su voz temblando de emoción, que era mezcla de vergüenza por el incidente público y miedo supersticioso que le decía que Rosario rompiéndose durante votos matrimoniales era señal terrible. «Abuela, perdóname». El padre Anselmo, quien estaba oficiando la ceremonia, había intentado calmarla con palabras tranquilizadoras. «No es presagio de nada, hija mía. Es simplemente hilo viejo que se rompió. Los objetos materiales se desgastan con el tiempo. No tiene significado espiritual, pero múltiples personas entre los invitados, particularmente las mujeres mayores que mantenían tradiciones y supersticiones antiguas, habían intercambiado miradas significativas, porque en su cosmovisión, Rosario rompiéndose durante ceremonia sagrada era presagio de muerte, era advertencia de que algo terrible se avecinaba, era señal de que los cielos mismos protestaban contra este matrimonio. Nunca había visto Rosario romperse así durante votos. Doña Prudencia, amiga de la familia de Antonia, había murmurado a su vecina de banco. «Y he asistido a cientos de bodas en mis 70 años. Esto no es natural, hay algo oscuro aquí». La ceremonia había continuado después de pausa breve mientras varios invitados recogían las cuentas dispersas y las colocaban en pañuelo que alguien había ofrecido. Antonia había secado sus lágrimas, había intentado recuperar compostura y había completado sus votos sin el rosario en sus manos. Y el padre Anselmo
había pronunciado las palabras que la declaraban esposa de Jacinto Mendoza, esposa de hombre que había planeado meticulosamente su muerte mediante método tan elaborado, tan impensable, que nadie lo sospecharía hasta que fuera demasiado tarde. Porque lo que nadie sabía en ese momento, lo que solo se descubriría semanas después, cuando Antonia yaciera agonizando en su cama matrimonial con síntomas que médicos no podían explicar, era que el rosario no se había roto por desgaste natural del hilo. Había sido manipulado deliberadamente por Jacinto. El hilo había sido debilitado estratégicamente en puntos específicos y, lo más siniestro, cada cuenta del rosario había sido cuidadosamente perforada más ampliamente de lo normal y había sido rellenada con polvo fino de óxido de arsénico mezclado con talco perfumado. El plan de Jacinto era diabólico en su sofisticación. Antonia usaría el rosario constantemente después de la boda, como era su costumbre devota. Pasaría las cuentas entre sus dedos durante oraciones diarias múltiples veces, y cada vez que pasaba las cuentas, pequeñísimas cantidades del polvo tóxico se transferirían a sus dedos. Cuando tocaba su rostro, cuando comía con las manos, cuando se llevaba los dedos a la boca inconscientemente, estaría consumiendo dosis microscópicas de arsénico. Individualmente, estas dosis serían demasiado pequeñas para causar envenenamiento agudo. Pero acumulativamente, durante días y semanas, el arsénico se acumularía en su cuerpo, causaría síntomas crónicos de envenenamiento que parecerían ser enfermedad misteriosa, y eventualmente causaría su muerte de manera que parecería completamente natural, completamente desconectada de cualquier acción de su esposo. Y el hecho de que el rosario se había roto durante la ceremonia, dispersando las cuentas envenenadas, significaba que Jacinto había perdido su arma de asesinato antes de que pudiera ser usada completamente. Pero no antes de que Antonia, quien había sostenido el rosario durante toda la mañana de su boda, quien lo había besado devotamente antes de salir hacia la iglesia, quien había pasado cada cuenta durante sus oraciones mientras esperaba que la ceremonia comenzara, ya había sido expuesta a suficiente veneno que comenzaría proceso de envenenamiento crónico que eventualmente la mataría. Esta es la historia de Antonia Luján, quien murió lentamente durante las 7 semanas después de su matrimonio, mientras sus órganos fallaban gradualmente por acumulación de arsénico que había absorbido de rosario que su esposo había convertido en arma de asesinato, rosario que se rompió durante sus votos, en lo que ella interpretó como presagio terrible y lo que fue en realidad su única advertencia de que estaba casándose con su asesino. Y es la historia de cómo el rosario roto, las cuentas dispersas que fueron cuidadosamente recogidas por familiares de Antonia como reliquias de momento traumático, eventualmente serían analizadas químicamente y revelarían presencia de arsénico en concentraciones letales, exponiendo plan de Jacinto y llevando a su arresto por uno de los métodos de asesinato más elaborados y crueles en historia criminal de México. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con el rosario roto, sino con la ciudad donde ocurrió, con la familia cuya hija sería víctima de plan tan diabólico, con el asesino que había estudiado hábitos devotos de su víctima para convertir objeto de fe en instrumento de muerte, y con el rosario mismo, objeto de devoción que se convertiría en evidencia de crimen extraordinario. Capítulo 2. Tlaxcala y la devoción de Ocotlán. El año de 1874 encontró al pequeño estado de Tlaxcala, el más pequeño de México, después de la anexión de territorios que lo habían reducido a su tamaño actual, en período de identidad cultural fuerte basada en tradiciones indígenas persistentes y devoción católica intensa, particularmente centrada en culto a la Virgen de Ocotlán, patrona del estado.
Tlaxcala tenía aproximadamente 120.000 habitantes en el estado completo, con ciudad capital de aproximadamente 15.000 personas. Era ciudad de arquitectura colonial modesta comparada con las grandes ciudades de México, pero con historia profunda que se remontaba a período prehispánico, cuando Tlaxcala había sido república independiente que había aliado con españoles contra Imperio Azteca. Alianza que tlaxcaltecas recordaban con orgullo complejo. La Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, donde Antonia se casaría y donde su rosario se rompería, estaba ubicada en colina que dominaba la ciudad. Había sido construida en siglo XVIII, en sitio donde, según tradición, la Virgen había aparecido a indígena llamado Juan Diego Bernardino, en 1541, aparición que había resultado en descubrimiento de manantial milagroso. La basílica era joya del barroco mexicano. Fachada blanca elaborada con torres gemelas decoradas con azulejos de Puebla en patrones geométricos brillantes de amarillo, azul y blanco, interior resplandeciente con retablos dorados, y camarín octagonal detrás del altar mayor, donde imagen de la Virgen de Ocotlán, vestida en túnicas elaboradas cambiadas según calendario litúrgico, era venerada por peregrinos de toda la región. La devoción a la Virgen de Ocotlán era centro de identidad religiosa tlaxcalteca. Familias hacían peregrinaciones regulares a la basílica, particularmente durante fiesta anual, el tercer lunes de mayo, cuando decenas de miles de peregrinos llegaban. Y objetos de devoción asociados con la Virgen, particularmente rosarios bendecidos en la basílica, medallas con su imagen y escapularios, eran tesoros familiares que se pasaban de generación en generación. Era en este contexto de devoción intensa que Plan de Jacinto Mendoza era particularmente diabólico. Había convertido objeto de fe más sagrado para Antonia, rosario que había pertenecido a su abuela devota, rosario que había sido bendecido en la basílica, rosario que Antonia usaba constantemente como expresión de su fe, en instrumento de su asesinato. Era profanación de lo sagrado que agregaba dimensión de crueldad espiritual a crimen físico. La economía de Tlaxcala en 1874 estaba basada principalmente en agricultura de maíz, frijol y maguey, del cual pulque era producido y comercializado ampliamente. Había también manufactura textil artesanal, particularmente zarapes de diseños tradicionales, y comercio con estados vecinos de Puebla y México. Pero lo más relevante para la historia de Antonia era estructura de propiedad de tierra en Tlaxcala, que continuaba siendo dominada por haciendas grandes que habían absorbido tierras comunales indígenas durante siglos coloniales, y que continuaban expandiéndose durante período porfirista a pesar de las leyes de reforma que teóricamente habían intentado redistribuir tierra. La familia Luján, a la que Antonia pertenecía, era familia de hacendados medianos que poseía Hacienda Santa Ana de aproximadamente 1.500 hectáreas que producía maíz, trigo y pulque. Era propiedad considerable para estado pequeño como Tlaxcala y representaba riqueza que había atraído a Jacinto Mendoza, hombre sin tierras propias que había visto en matrimonio con Antonia oportunidad de acceder a propiedad que codiciaba. La sociedad tlaxcalteca, en 1874, mantenía tradiciones fuertes que mezclaban elementos católicos con prácticas indígenas persistentes. Había creencia generalizada en presagios, en señales sobrenaturales, en poder de objetos sagrados. Y cuando Rosario de Antonia se rompió durante sus votos, cuando las cuentas se dispersaron por el piso de la basílica, muchos de los presentes habían interpretado esto como advertencia directa de fuerzas espirituales de que este matrimonio estaba marcado por destino oscuro. Estas interpretaciones serían descartadas por personas educadas como superstición,
pero probarían ser correctas en su conclusión esencial. El matrimonio de Antonia con Jacinto estaba efectivamente marcado por muerte, no por maldición sobrenatural, sino por plan muy humano y muy criminal de asesinato mediante envenenamiento gradual. El sistema legal de Tlaxcala en 1874, como en resto de México, había sido reformado durante presidencia de Benito Juárez para separar Iglesia y Estado, establecer registro civil y crear códigos penales modernos. Pero aplicación de justicia continuaba siendo inconsistente, particularmente en casos donde víctima era mujer casada y donde muerte parecía ser resultado de enfermedad natural en lugar de crimen obvio. Era ambiente donde esposo podría esperar poder asesinar a esposa mediante método suficientemente sutil sin ser detectado o procesado seriamente. Y Jacinto Mendoza había apostado precisamente en esta impunidad cuando había planeado convertir Rosario de Antonia en arma de asesinato lento. Pero no había anticipado que Rosario se rompería durante ceremonia, creando incidente memorable que cientos de personas recordarían. No había anticipado que familia de Antonia guardaría las cuentas dispersas como reliquias, y no había anticipado que cuando Antonia comenzara a morir lentamente de síntomas misteriosos, su hermana mayor recordaría el rosario roto y lo conectaría con la enfermedad, llevando eventualmente a análisis químico que expondría el arsénico y revelaría su plan. Capítulo 3. Antonia Luján y su rosario bendecido. Antonia Luján había nacido en el año de 1852 en Tlaxcala. Su padre, don Remigio Luján, era propietario de Hacienda Santa Ana, que había heredado de su padre, propiedad que había estado en familia durante 4 generaciones desde período colonial. Era hombre de fortuna moderada estimada en 40,000 pesos, incluyendo tierra, ganado y edificios en Tlaxcala. Su madre, doña Eulalia, había muerto durante epidemia de cólera en 1855, cuando Antonia tenía apenas 3 años. Esta pérdida temprana había sido traumática para familia, particularmente porque doña Eulalia había sido mujer de devoción religiosa excepcional, conocida por su caridad hacia pobres y por sus horas de oración en la Basílica de Ocotlán. Antonia era la tercera de 5 hijos. Su hermana mayor, Gertrudis, tenía 25 años en 1874 y estaba casada con comerciante de Puebla. Su hermano mayor, Porfirio, tenía 24 y administraba la hacienda con su padre. Sus hermanas menores, Luz y Esperanza, tenían 19 y 17 años. A sus 22 años, Antonia era mujer de belleza serena y devoción religiosa profunda que había heredado de su madre. Tenía rostro oval con rasgos delicados, ojos cafés oscuros expresivos, cabello negro largo que usaba recogido en estilos modestos y constitución delgada que reflejaba vida de trabajo moderado en hacienda familiar, combinado con horas de oración y contemplación. Había recibido educación apropiada para mujer de su clase en Tlaxcala, lectura y escritura en español, aritmética básica para administración doméstica, catecismo católico extensivo, bordado y costura, y entrenamiento en administración de hacienda que incluía supervisión de cocina, cuidado de animales domésticos y producción de textiles en casa. Pero lo que más definía a Antonia era su devoción religiosa extraordinaria. Asistía a misa diariamente en capilla de hacienda o en iglesias de Tlaxcala. Rezaba rosario completo al menos 3 veces al día, en la mañana al despertar, en la tarde antes de cena y en la noche antes de dormir.
Participaba en todas las procesiones y festividades religiosas y dedicaba horas cada semana a obras de caridad, visitando enfermos, llevando comida a pobres, enseñando catecismo a niños de trabajadores de la hacienda. El rosario que usaba constantemente, el rosario que se rompería durante su boda, era objeto de significado profundo para ella. Había pertenecido a su abuela paterna, doña Jacinta, quien había muerto cuando Antonia tenía 10 años, pero quien había sido influencia formativa en su vida espiritual. Doña Jacinta había sido mujer de fe legendaria en Tlaxcala, conocida por haber hecho peregrinación a pie a la Basílica de Ocotlán cada tercer lunes de mayo durante 50 años consecutivos, por haber rezado rosario completo 10 veces al día durante últimos 20 años de su vida, por haber tenido visiones místicas que algunos consideraban auténticas comunicaciones con la Virgen. Y el rosario que había usado durante todas esas décadas de oración había sido objeto especial. Cuentas de nácar que habían sido traídas de Filipinas durante siglo XVIII por comerciante que había participado en Galeón de Manila. Cuentas que brillaban con iridiscencia suave cuando luz las tocaba, cada cuenta del tamaño perfecto para pasar entre dedos durante oración, con crucifijo de plata elaborado y medalla central con imagen de la Virgen de Ocotlán en relieve. Cuando doña Jacinta había muerto en 1862, había dejado el rosario específicamente a Antonia en su testamento, reconociendo en su nieta de 10 años espíritu similar de devoción profunda. A Antonia dejo mi rosario bendecido, el testamento había especificado, porque veo en ella el alma de oración que necesitará este instrumento sagrado para mantener su comunicación con la Madre de Dios. Desde ese momento, Antonia había llevado el rosario constantemente. Lo usaba colgado de su cintura durante el día, según costumbre de mujeres devotas de la época. Lo sostenía en sus manos durante todas sus oraciones. Lo besaba devotamente antes y después de cada rosario rezado. Y cuando dormía, lo colocaba bajo su almohada como protección espiritual. Era este hábito de usar el rosario constantemente, de tenerlo siempre en contacto con sus manos, lo que Jacinto Mendoza había identificado durante el cortejo como oportunidad perfecta para envenenamiento gradual e imperceptible. Si podía manipular el rosario para que contuviera veneno, Antonia se envenenaría a sí misma constantemente sin nunca sospechar que objeto de su devoción era instrumento de su muerte. El cortejo de Antonia por Jacinto había comenzado en marzo de 1874. Jacinto había sido presentado a familia Luján como administrador de haciendas que trabajaba para varios propietarios ausentes, hombre de 30 años con experiencia en agricultura, con reputación aparentemente sólida. Don Remigio había investigado antecedentes de Jacinto mediante contactos en comunidad de hacendados, y respuestas habían sido satisfactorias sin ser entusiastas. Jacinto trabajaba efectivamente como administrador. Tenía conocimiento de operaciones agrícolas. No había escándalos obvios en su pasado. Lo que don Remigio no había descubierto era que Jacinto había sido despedido de 2 posiciones anteriores por irregularidades financieras, que codiciaba desesperadamente tener hacienda propia, y que había cortejado previamente a 2 herederas de propiedades agrícolas en otros estados, corteos que habían terminado cuando familias habían descubierto mentiras en sus representaciones. Durante 6 meses, Jacinto había cortejado a Antonia con paciencia calculada. Había asistido a misa regularmente, había participado en procesiones religiosas, había hecho donaciones visibles a iglesia, todo para crear imagen de hombre piadoso que compartía valores de Antonia. Y Antonia, en su bondad genuina, había sido conmovida por lo que interpretó como devoción sincera.
Jacinto parece ser hombre de fe verdadera. Antonia había dicho a su familia: reza rosario diariamente como yo. Comparte mi amor por la Virgen de Ocotlán. Creo que podríamos construir vida devota juntos. Eran palabras que mostraban cuánto había sido engañada, porque devoción de Jacinto era completamente falsa, performance diseñada específicamente para ganar su confianza. Y durante ese cortejo, mientras visitaba Hacienda Santa Ana, mientras pasaba tiempo con Antonia, Jacinto había observado meticulosamente su devoción al rosario de su abuela. Había notado cuánto tiempo pasaba con el rosario en sus manos y había comenzado a desarrollar plan para convertirlo en arma. Capítulo 4. Jacinto Mendoza y el plan del rosario envenenado. El hombre que se casaría con Antonia Luján el 12 de septiembre de 1874 no era administrador piadoso que pretendía ser, sino estafador sin tierras que codiciaba desesperadamente propiedad, y que había desarrollado uno de los métodos de asesinato más elaborados y crueles en historia criminal de México: convertir objeto de devoción religiosa en instrumento de envenenamiento lento. Jacinto Mendoza había nacido en 1844 en familia de campesinos sin tierras en Puebla. Durante su juventud había trabajado en múltiples haciendas como peón. Había experimentado explotación y humillación de ser trabajador sin poder en sistema dominado por hacendados, y había desarrollado resentimiento profundo combinado con ambición de poseer tierra propia, de ser patrón en lugar de peón. Pero sin capital, sin herencia, sin educación formal significativa, sus opciones eran limitadas. Y para sus 20 años había comenzado a trabajar como administrador de haciendas, posición que le daba autoridad sobre trabajadores y operaciones diarias, pero que no le daba propiedad o riqueza real. Durante años siguientes había administrado varias haciendas en Puebla y Tlaxcala, pero había sido despedido repetidamente por robar fondos, por manipular cuentas, por comportamiento poco ético. Para 1873, a sus 29 años, tenía reputación manchada que hacía difícil encontrar empleo legítimo. Matrimonio con heredera de hacienda era su única ruta realista hacia propiedad que codiciaba. Pero había problema. Incluso si se casaba con heredera, esposa podría vivir durante décadas. Y bajo leyes matrimoniales de época, aunque esposo tenía control administrativo de propiedad de esposa, no tenía propiedad completa. Solo como viudo heredaría completamente. Necesitaba método de asesinato que fuera absolutamente imperceptible, que no dejara evidencia de envenenamiento agudo, que creara apariencia de enfermedad natural crónica. Y durante cortejo de Antonia, mientras observaba su devoción al rosario de su abuela, había concebido plan diabólico. El plan tenía varias fases elaboradas. Primera fase: durante cortejo, Jacinto había ganado confianza de Antonia mediante performance de devoción religiosa falsa. Había memorizado oraciones, había aprendido a rezar rosario correctamente, había creado imagen de hombre piadoso. Segunda fase. Aproximadamente un mes antes de boda, Jacinto había necesitado acceso al rosario de Antonia para manipularlo. Había logrado esto mediante estratagema elaborada. Había accidentalmente derramado tinta sobre su propia ropa durante visita a Hacienda Santa Ana, y Antonia había ofrecido lavarlo. Mientras ella estaba ocupada con esto, Jacinto había tomado el rosario que ella había dejado momentáneamente en mesa, lo había llevado a herrería en Tlaxcala, donde había pagado herrero corrupto para hacer modificaciones específicas. El herrero, hombre llamado Eustaquio, quien tenía deudas de juego, había aceptado 50 pesos para, primero, usar herramienta fina para perforar cada una de las 59 cuentas del rosario más ampliamente desde su perforación existente, creando cavidad pequeña dentro de cada cuenta mientras manteniendo apariencia externa intacta.
Segundo, rellenar cada cuenta con mezcla de óxido de arsénico en polvo fino, mezclado con talco perfumado, con esencia de rosas, mezcla que había sido preparada por boticario corrupto que Jacinto había sobornado. El talco servía dos propósitos. Diluía el arsénico para que exposición no fuera aguda inmediata, y el perfume de rosas disimulaba cualquier olor del arsénico. Tercero, sellar las perforaciones de las cuentas con cera especial que permitía que polvo se liberara gradualmente cuando cuentas eran manipuladas, pero que mantenía apariencia de cuentas normales. Cuarto, debilitar estratégicamente el hilo que conectaba las cuentas en varios puntos, pero no tanto que se rompiera inmediatamente, solo suficiente que eventualmente se rompería con uso normal, preferiblemente después de que Antonia hubiera sido suficientemente expuesta al veneno. El objetivo de debilitar el hilo era crear incidente de Rosario rompiéndose después de la boda que serviría como cobertura. Si Antonia enfermaba después de que Rosario se rompiera, conexión entre Rosario y enfermedad sería difícil de hacer porque ya no tendría el Rosario, ya no estaría expuesta, pero el hilo se rompió prematuramente durante ceremonia en lugar de después, creando incidente dramático que todos recordarían y que eventualmente conectaría Rosario con enfermedad de Antonia. Tercera fase. Jacinto había devuelto el rosario manipulado a Antonia durante misma visita, colocándolo de vuelta donde ella lo había dejado sin que notara que había sido movido. Y durante mes antes de boda, Antonia había usado el rosario constantemente como siempre, pasando las cuentas envenenadas entre sus dedos durante múltiples rosarios diarios, absorbiendo dosis microscópicas de arsénico cada vez que tocaba las cuentas y luego tocaba su rostro o comía. Cuarta fase. Durante mañana de la boda, Antonia había usado el rosario extensivamente durante sus preparaciones, durante sus oraciones antes de salir hacia Basílica, y había sido esta exposición intensiva durante horas antes de ceremonia, que había significado que ya había absorbido cantidad considerable de arsénico para cuando Rosario se rompió durante sus votos. Quinta fase del plan original de Jacinto. Después de boda, Antonia continuaría usando el rosario constantemente. Durante semanas y meses, acumulación gradual de arsénico causaría síntomas crónicos: debilidad, náusea, problemas gastrointestinales, pérdida de peso, anemia. Médicos diagnosticarían como enfermedad consuntiva o fiebre crónica sin identificar envenenamiento. Y eventualmente, después de meses de exposición, Antonia moriría de fallo orgánico múltiple atribuible a enfermedad misteriosa, y Jacinto heredaría como viudo afligido. Pero Rosario, rompiéndose durante ceremonia, había interrumpido este plan. Las cuentas habían sido dispersadas, muchas recogidas por familiares de Antonia. Y aunque Antonia ya había sido expuesta a suficiente arsénico para comenzar proceso de envenenamiento crónico, que eventualmente la mataría, no tendría más exposición continua de las cuentas. Lo que Jacinto no anticipó era que precisamente porque Rosario se rompió durante momento tan dramático, familia de Antonia guardaría las cuentas como reliquias y que cuando Antonia enfermara, su hermana Gertrudis recordaría el rosario roto y lo conectaría con enfermedad, llevando a análisis que expondría el arsénico. Capítulo 5. Los primeros síntomas y la enfermedad misteriosa. Durante primera semana después de su matrimonio, Antonia había parecido estar en salud razonablemente buena. Había participado en visitas sociales tradicionales de recién casados. Había comenzado a establecerse en casa que Jacinto había alquilado en Tlaxcala, mientras esperaban mudarse permanentemente a Hacienda Santa Ana, donde vivirían administrando la propiedad. Pero aproximadamente 10 días después de la boda,
Antonia había comenzado a experimentar síntomas que inicialmente había atribuido a ajustes de vida matrimonial y cambios en rutina. Fatiga inusual, náusea leve particularmente en las mañanas, dolor de estómago intermitente y sensación general de malestar. «Debo estar ajustándome a nueva vida», había dicho a su hermana Gertrudis, quien la había visitado. «O tal vez estoy embarazada». Los síntomas son similares a lo que otras mujeres describen. Gertrudis había aceptado esta explicación inicialmente, pero a medida que semanas pasaban, síntomas de Antonia no mejoraban, sino que empeoraban gradualmente. La fatiga se intensificaba hasta punto donde tenía dificultad realizar tareas domésticas simples. La náusea se volvía más frecuente y severa y aparecieron síntomas adicionales: debilidad muscular, entumecimiento en manos y pies, caída de cabello que era particularmente alarmante. «Algo está mal». Antonia había confesado a Gertrudis durante visita a finales de octubre, 6 semanas después de la boda. «No es embarazo, es algo más. Me siento como si estuviera consumiéndome desde dentro». El doctor Fulgencio Ramírez, médico de familia Luján, fue llamado, y después de examinar a Antonia, había diagnosticado anemia severa de causa desconocida, posiblemente combinada con debilidad nerviosa. Había prescrito tónicos de hierro, dieta nutritiva y reposo, pero tratamientos no ayudaban. Durante semanas siguientes, condición de Antonia continuó deteriorándose. Su peso cayó dramáticamente. Su piel desarrolló tinte grisáceo, aparecieron lesiones en su boca y garganta, y comenzó a experimentar dolor abdominal severo que la hacía doblarse de agonía. «Nunca he visto caso como este», doctor Ramírez había admitido a familia Luján a finales de noviembre. «Los síntomas son consistentes con envenenamiento crónico, pero no puedo identificar fuente. No ha comido nada inusual, no ha sido expuesta a sustancias tóxicas conocidas». Era durante esta conversación que Gertrudis había recordado súbitamente el rosario roto, el incidente durante la boda que todos habían interpretado como presagio, pero que nadie había considerado como posible fuente de toxicidad. «El rosario de abuela», Gertrudis había dicho de repente. «Se rompió durante votos de Antonia, y ella lo había estado usando constantemente antes de la boda. Podría haber algo en las cuentas, algo tóxico». Era sugerencia que había parecido absurda inicialmente. Después de todo, Rosario había sido objeto familiar durante generaciones. Había sido usado por doña Jacinta durante décadas sin efecto adverso. ¿Cómo podría súbitamente volverse tóxico? Pero doctor Ramírez, desesperado por explicación para síntomas inexplicables de Antonia, había acordado examinar las cuentas. Gertrudis había traído pañuelo que contenía aproximadamente 20 de las cuentas que habían sido recogidas después de que Rosario se rompió. Cuentas que familia había guardado con intención de eventualmente ensartar Rosario de nuevo. El doctor había examinado las cuentas bajo luz fuerte y había notado algo que no era inmediatamente obvio. Las perforaciones en las cuentas parecían ser más grandes de lo normal, y cuando había agitado el pañuelo, pequeñísima cantidad de polvo blanco había salido de algunas de las cuentas. «Hay algo dentro de estas cuentas», había dicho con creciente alarma. «Algún tipo de polvo». Usando navaja fina, había abierto cuidadosamente una de las cuentas, y dentro había encontrado cavidad que contenía polvo blanco mezclado con sustancia que olía fuertemente a rosas. Había tomado muestra pequeña del polvo y había realizado prueba simple que había aprendido durante sus estudios médicos. Había mezclado el polvo con ácido sulfúrico y había expuesto la mezcla a lámina de cobre. El cobre había desarrollado depósito gris verdoso característico. «Es arsénico», doctor Ramírez había declarado con horror. «Estas cuentas contienen arsénico.
Y si Antonia estuvo usando este rosario constantemente, si estuvo pasando estas cuentas envenenadas entre sus dedos durante semanas antes de la boda, habría absorbido cantidades significativas. Era descubrimiento que transformaba enfermedad misteriosa en envenenamiento deliberado y dirigía sospecha inmediata hacia Jacinto, quien como esposo tenía motivo más obvio y quien habría tenido oportunidad de manipular el rosario durante cortejo. Capítulo 6. El análisis químico y la confrontación. Con sospecha de envenenamiento por arsénico ahora establecida, Dr. Ramírez había insistido en traer experto en toxicología de Ciudad de México. Y el 29 de noviembre de 1874, Dr. Leopoldo Gómez, químico y médico forense, había llegado a Tlaxcala para examinar a Antonia y analizar las cuentas del rosario. El análisis de Antonia mediante examen de su cabello, que retiene arsénico durante meses después de exposición, había confirmado envenenamiento crónico por arsénico. Las muestras de cabello mostraban niveles de arsénico 100 veces superiores a lo normal, consistentes con exposición durante período de aproximadamente 2 meses antes y después de la boda. Esta mujer ha sido envenenada sistemáticamente, Dr. Gómez había declarado, y dado timing de exposición que corresponde exactamente con período alrededor de su matrimonio, este no fue accidente, sino acto criminal deliberado. El análisis químico de las cuentas del rosario fue aún más revelador. Dr. Gómez había usado prueba de Marsh, método estándar de época para detectar arsénico en múltiples cuentas, y había encontrado que cada cuenta contenía entre 5 y 10 miligramos de óxido de arsénico mezclado con talco perfumado. Esto es sofisticación extraordinaria, Dr. Gómez había explicado a Familia Luján. Alguien perforó cada cuenta más ampliamente, rellenó con mezcla de arsénico y talco y selló, de manera que polvo se liberaría gradualmente cuando cuentas fueran manipuladas, y la adición de perfume de rosas fue diseñada para disimular olor del arsénico. Con 59 cuentas en rosario completo, había continuado, cantidad total de arsénico en rosario habría sido aproximadamente 400 a 500 miligramos, más que suficiente para ser letal si fuera consumida toda. Pero plan no era que Antonia consumiera todo de una vez. Plan era exposición gradual durante meses que causaría envenenamiento crónico que parecería enfermedad natural. La pregunta crucial entonces era, ¿quién había manipulado el rosario? ¿Y cuándo? Gertrudis había recordado detalle significativo. Aproximadamente un mes antes de la boda, durante visita de Jacinto a Hacienda, había habido incidente donde Jacinto había derramado tinta en su ropa y Antonia había ido a lavarla, dejando a Jacinto solo en sala durante período breve. Cuando regresé, Antonia había dicho débilmente desde su cama, su voz apenas audible, recuerdo haber notado que mi rosario había sido movido ligeramente en la mesa donde lo había dejado. Pero pensé que lo había recordado mal. Nunca sospeché que Jacinto lo había tomado. Con esta información, investigadores habían comenzado a buscar herrero o joyero en Tlaxcala, quien podría haber sido pagado para hacer modificaciones al rosario. Y después de interrogar múltiples artesanos, habían encontrado a Eustaquio, herrero quien bajo presión había confesado que Jacinto le había pagado 50 pesos para manipular el rosario exactamente como Dr. Gómez había descrito. Me dijo que era broma elaborada, Eustaquio había testificado con vergüenza evidente. Dijo que quería sorprender a su prometida con rosario, que liberaba perfume de rosas cuando era usado. No me dijo que polvo contenía arsénico, pero debía haber sospechado que algo no estaba bien,
El boticario, quien había proporcionado el arsénico mezclado con talco, también fue identificado y confesó bajo interrogatorio que había vendido la mezcla a Jacinto, sabiendo que no era para uso legítimo de eliminar ratas, como Jacinto había afirmado. Con evidencia de envenenamiento confirmada, con testimonio de herrero y boticario estableciendo que Jacinto había manipulado el rosario, y con motivo claro en herencia que Jacinto obtendría como viudo, Jacinto Mendoza fue arrestado el 1 de diciembre de 1874, acusado de intento de homicidio mediante envenenamiento premeditado. Antonia continuó deteriorándose durante semanas siguientes a pesar de tratamientos que Dr. Gómez administró, incluyendo antídoto de óxido de hierro hidratado, que era tratamiento estándar de época para envenenamiento por arsénico. El daño a sus órganos, particularmente hígado y riñones, era demasiado extenso. Antonia Luján murió el 20 de diciembre de 1874, 14 semanas después de su matrimonio, rodeada por su familia. Sus últimas palabras fueron: «El rosario de abuela me advirtió cuando se rompió. Debí haber escuchado el presagio». Y con su muerte, cargo contra Jacinto fue elevado de intento de homicidio a homicidio consumado. Capítulo 7. El juicio del rosario. Envenenado. El juicio de Jacinto Mendoza comenzó en marzo de 1875 en Tlaxcala y fue sensación que atrajo atención de todo México. Era caso que combinaba elementos que fascinaban al público: devoción religiosa profanada, método de asesinato extraordinariamente elaborado, rosario convertido en arma, y presagio dramático cuando rosario se rompió durante votos matrimoniales. La evidencia presentada fue extensa y devastadora. Dr. Gómez testificó sobre análisis toxicológico de cuentas del rosario, mostrando concentraciones letales de arsénico. Testificó sobre análisis de cabello de Antonia que confirmaba envenenamiento crónico durante periodo de 2 meses alrededor de matrimonio. El herrero Eustaquio testificó sobre cómo Jacinto le había pagado para manipular el rosario, para perforar cuentas y rellenarlas con polvo que Jacinto había proporcionado. Boticario testificó sobre haber vendido mezcla de arsénico y talco a Jacinto. Gertrudis testificó sobre incidente del rosario siendo movido durante visita de Jacinto a Hacienda, estableciendo oportunidad para manipulación. Y múltiples invitados de boda testificaron sobre incidente dramático de rosario rompiéndose durante votos de Antonia, estableciendo que este había sido evento memorable que había conectado rosario con matrimonio en memoria de todos. El rosario se rompió exactamente cuando Antonia pronunciaba sus votos. Uno de los invitados había testificado: «Las cuentas cayeron por todo el piso, y Antonia lloró diciendo que era mal presagio. Todos recordamos porque fue momento tan perturbador». La defensa de Jacinto fue débil. Su abogado intentó argumentar que herrero y boticario estaban mintiendo para protegerse, que no había evidencia directa de que Jacinto había manipulado el rosario. Pero testimonio de ambos hombres era consistente y detallado, y no tenían motivo para mentir una vez que estaban bajo protección de inmunidad que se les había ofrecido por cooperación. Abogado intentó argumentar que muerte de Antonia podría haber sido por causas naturales no relacionadas con arsénico. Pero evidencia médica era abrumadora. Síntomas eran completamente consistentes con envenenamiento crónico por arsénico. Análisis de cabello confirmaba presencia de arsénico. Y timing de enfermedad coincidía exactamente con periodo de uso del rosario manipulado. Cuando Jacinto fue llamado a testificar, finalmente había confesado bajo presión de evidencia abrumadora. «Sí, manipulé el rosario», había admitido. «Vi cómo Antonia lo usaba constantemente, cómo lo tenía siempre en sus manos.
Y pensé que si ponía veneno en las cuentas, se envenenaría gradualmente sin nunca sospecharlo. El rosario se rompió demasiado pronto, durante la ceremonia en lugar de después. Pero ella ya había sido expuesta suficiente. ¿Por qué lo hiciste? Fiscal había demandado. Por la hacienda, Jacinto había respondido con honestidad brutal. Quería tierra propia, y matrimonio con Antonia me daría acceso. Pero solo como viudo heredaría completamente. Así que necesitaba que muriera. Era confesión completa que sellaba su destino. El veredicto fue inevitable, culpable de homicidio premeditado mediante envenenamiento con circunstancias agravantes de extrema crueldad, premeditación elaborada y profanación de objeto religioso sagrado. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Jacinto Mendoza fue ejecutado en Tlaxcala el 15 de julio de 1875. Sus últimas palabras fueron: «El rosario rompiéndose fue mi error. Si hubiera usado hilo más fuerte, habría funcionado perfectamente». Epílogo. El legado del rosario roto. El caso de Antonia Luján tuvo impacto profundo en Tlaxcala y en conciencia nacional sobre métodos extraordinarios que criminales desarrollaban para asesinar. El rosario envenenado se convirtió en símbolo de cómo objetos más inocentes, incluso objetos sagrados, podían ser convertidos en armas. Las cuentas del rosario que habían sido analizadas químicamente fueron preservadas como evidencia y eventualmente donadas al Museo Histórico de Tlaxcala, donde permanecen en exhibición con placa. Rosario de Antonia Luján. Objeto de devoción convertido en instrumento de asesinato mediante inserción de arsénico en cuentas. Se rompió durante votos matrimoniales en presagio que resultó ser advertencia real. La Basílica de Ocotlán instaló memorial en el lugar exacto donde Rosario se había roto. Pequeña placa en piso que dice: «Aquí cayeron las cuentas del rosario de Antonia Luján el 12 de septiembre de 1874. Su ruptura fue presagio de su muerte y advertencia contra profanación de lo sagrado». Familia Luján estableció tradición que continúa hasta hoy. Cada tercer lunes de mayo, durante festividad de Virgen de Ocotlán, peregrinación especial es realizada en memoria de Antonia, y rosarios nuevos son bendecidos con oración específica pidiendo protección contra aquellos que profanarían objetos sagrados. El caso inspiró cambios en análisis forense. Métodos de Dr. Gómez para detectar veneno en objetos inesperados fueron documentados y enseñados a médicos forenses en toda América Latina. Historia de Antonia se convirtió en advertencia transmitida de generación en generación en Tlaxcala. Cuando rosario se rompe durante votos, cuando objetos sagrados se destruye en momento santo, no es simplemente presagio supersticioso, sino posible advertencia real de peligro. Descansa en paz, Antonia Luján. Fuiste mujer de devoción profunda, cuya fe fue explotada por hombre que convirtió tu rosario más amado en instrumento de tu asesinato. El rosario se rompió durante tus votos en momento que todos interpretaron como presagio, pero que fue tu única advertencia de que te casabas con tu asesino. Tus cuentas cayeron como lágrimas sobre el mármol de la basílica, dispersándose como tu vida sería dispersada por veneno que ya llevabas en tus dedos. Tu muerte expuso método de asesinato tan elaborado que estableció precedente en historia criminal. Y tu historia permanece como recordatorio de que objetos sagrados deben ser respetados, que devoción puede ser explotada, y que presagios a veces son advertencias literales disfrazadas de superstición. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cómo podemos protegernos de aquellos que profanan lo sagrado para propósitos criminales?
¿Qué nos dice, caso de Antonia, sobre importancia de analizar objetos inesperados cuando envenenamiento es sospechado? Y debemos reconsiderar presagios como posibles advertencias reales en lugar de descartarlos como superstición. Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar la historia del rosario cortado, de mujer cuyas cuentas de oración contenían veneno, cuyo rosario se rompió durante sus votos como advertencia que nadie comprendió hasta que fue demasiado tarde. Que memoria de Antonia nos enseñe vigilancia, respeto por lo sagrado y reconocimiento de que a veces lo que interpretamos como presagio es advertencia literal. Hasta el próximo caso.